Siempre he sabido cuáles eran mis espacios por lo silenciosamente que podía desaparecer de ellos. El coche llevaba 2 horas en control crucero cuando se encendió la notificación. Venía del perfil de mi prima, una de esas publicaciones que parecen espontáneas, pero no lo son. Un grupo de rostros sonrientes alrededor de una mesa larga, luces colgando arriba, la hora dorada atrapada en una copa de vino. El pie de foto decía «Celebración de retiro para el inigualable Frank Whitlow». No podríamos pedir una familia más completa. Sobre la repisa había un letrero pintado con esa caligrafía falsa que imita lo hecho a mano juntos de nuevo. Cada rostro estaba presente, cada silla ocupada, cada nombre etiquetado menos uno. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la foto detalle por detalle como si algo todavía pudiera cambiar. La blusa de mi madre beige suave con botones dorados era la que le había mandado en primavera. La mano de Chad descansaba sobre el respaldo de la silla de su novia como si siempre hubiera sido su lugar. La corbata de mi papá estaba ligeramente chueca. Antes me pedía que se la acomodara antes de cenar. Me orillé, apagué el motor. El silencio que siguió se sintió ensayado. El celular vibró sobre mis piernas. Un mensaje, de Chad. «Hey, no hagas de esto un drama. Papá solo quería algo sencillo. Nada de tensiones esta noche». No había puntuación, solo una pausa larga en el pecho. Deslicé hacia arriba hasta la última conversación con mi mamá. Me recordaba una cita dental que creía que yo podía programar a través de la VA. Toqué el icono de llamada. Fue directo al buzón de voz. Su voz sonaba pulida, demasiado amable. «Deja tu mensaje después del tono». No lo hice. Media hora después vi la casa a lo lejos. Las luces del porche ya estaban encendidas. El camino de entrada lleno subs, sedanes, un auto rentado. Me detuve en la banqueta. Se veían sombras moviéndose detrás de las ventanas, gente acomodándose para una foto grupal. Esperé que solo una persona mirara hacia afuera. Nadie lo hizo. Mantuve las manos en el volante. Conté el ritmo de mi respiración al compás del reloj del tablero. Mis botas dejaban una presión apenas visible sobre el tapete. El motor seguía encendido. Nadie me esperaba. Nadie había preguntado cuándo regresaría, no desde que salí de Fort Bragg con una bandera doblada y mi baja en la mano. Cuando Chad tenía 10 años, se torció la muñeca antes de un viaje de campamento. Mi papá canceló todo el fin de semana. Cuando yo volví de una misión con una costilla fracturada, nadie preguntó si necesitaba ayuda para desempacar. Una vez me reí de eso, en voz baja. Alguien abrió la puerta de la casa. Se coló una carcajada, un destello de cámara. La puerta se cerró otra vez. No me moví. La última vez que vi a mi padre con uniforme era el suyo propio. Un traje planchado, un apretón de manos, una foto con la junta escolar. 30 años formando mentes jóvenes, decía la pancarta. Le mandé flores. Nunca agradeció. Solo recibí una nota de mi madre. La próxima vez manda tulipanes. Los lirios olían muy fuerte. La luz del porche parpadeó. Giré la llave. Retrocedí despacio. No manejé lejos. Solo lo suficiente para que la casa desapareciera del retrovisor. Me metí a un estacionamiento detrás de una tienda abandonada, dejé el motor encendido. Mis dedos flotaron sobre la app de grabadora por costumbre. Luego recordé que no hay que documentar lo que no se ha dicho. Aún así, abrí la aplicación. Un archivo se reprodujo solo. Una voz firme pero serena. McCrae, una soldado como tú no necesita formación. Vas a encontrar tu propio perímetro. Yo creo en eso. Era la teniente Dana Cole, mi última oficial al mando. Solía decir cosas así después del horario mientras el resto del escuadrón comía raciones frías y discutía jugando cartas. No había pensado en su voz en meses. Sonó más suave de lo que recordaba. Me quedé en el coche hasta que el cielo se oscureció por completo. Las luces del estacionamiento nunca se encendieron. No me molestó. El celular volvió a iluminarse. Otro mensaje, esta vez de mi madre. Sé que las cosas están complicadas ahora. No removamos nada. Tal vez en otra ocasión. No respondí. Apagué la pantalla. Dejé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto como un pisapapeles sobre algo que no quería volver a leer. Metí la mano a la guantera buscando el viejo anillo de plata que guardaba ahí,
Era de mi abuelo una banda sencilla, abollada. Ya no entraba en ningún dedo. Lo giré en la palma hasta que dejó de sentirse frío. Desde el otro lado del estacionamiento, alguien cerraba una panadería. El letrero de neón se apagó hasta quedar en negro. Pasó un camión, luego el silencio otra vez. Pensé en el letrero de aquella foto. Juntos de nuevo. Traté de recordar cuándo había sido cierto por última vez, si es que alguna vez lo fue. Me recargué en el asiento con la cabeza contra la ventana. El aire dentro del coche se sentía delgado como si no quisiera sostener demasiados recuerdos. Me quedé ahí hasta que mi propio nombre dejó de hacer eco en mi mente. Y entonces manejé. Hubo un tiempo en que creía que esforzarme era suficiente. Solía llamar todos los domingos por la tarde. 5:15, justo antes de la cena, cuando imaginaba que la cocina aún estaría en silencio y la televisión no encendida. Preguntaba cómo estaban las cosas, si la calefacción funcionaba, si el perro seguía ladrándole al camión del correo. Las respuestas se hacían más cortas cada semana. Un domingo simplemente nadie contestó. Dejé un mensaje. La semana siguiente ni me molesté en marcar. El primer día de Acción de Gracias al que volví después de la baja llevé crisantemos amarillos envueltos en papel craft. Los había visto en la carretera en un puestito con un letrero hecho a mano colores de otoño, 4. Cuando se los entregué a mi madre la dio la cabeza. Sabes que tu papá es alérgico. No los tiró, solo los dejó junto al bote de basura todavía envueltos. Los tallos se quedaron sellados como si nunca hubieran tenido un lugar al que pertenecer. Esa noche ofrecí ayudar con los trastes. Ella dijo, «Ya hiciste suficiente, siéntate». Así que me quedé en la cocina sola después de que todos se fueron a dormir limpiando encimeras y enjuagando tazas sin que nadie me lo pidiera. Chad había hecho una presentación con fotos de su nuevo departamento en Denver, cubiertas de granito, luces inteligentes, una cava. Todos se reunieron alrededor de la pantalla mientras yo me quedé con un panecillo tibio en la mano escuchando el zumbido del lavavajillas detrás de mí. Nadie mencionó la caja de medallas que llevaba en la bolsa, ni la placa enmarcada que seguía envuelta en el asiento trasero de mi coche. No la desempacé. Ese invierno la lavadora de la casa se descompuso. Mandé dinero el mismo día. Cuando pregunté después, mi papá dijo, «Sí, Chad lo resolvió al final». Es bueno para esas cosas. El comprobante de pago quedó sin leer en su bandeja de entrada. Una tarde fui a ayudar a limpiar el garage. Pasé 4 horas organizando herramientas por tamaño y función, enrollando cables, desempolvando un gato oxidado que no se había movido en una década. Cuando mi padre entró, frunció el ceño. «Moviste mi llave dinamométrica. No andes reacomodando cosas que no entiendes». Asentí. Luego salí y barrí la entrada de la casa. La medalla llegó meses después, una condecoración del ejército por valor. Tomé una foto, se la mandé a mi madre con una línea breve, por fin llegó. Pasó un minuto. Luego su respuesta. El equipo de Chad lo nombró coordinador de proyecto. Estamos tan orgullosos. No respondí. Metí el teléfono al congelador 5 minutos para no aventarlo. Una vez compré un portarretratos de madera. Roble con un bisel discreto. Pensé que podría sostener una foto de los 3 algo de antes. Pero cuando fui a buscar una no encontré ni una sola donde realmente pareciera que todos pertenecíamos al mismo lugar al mismo tiempo. Había una de Navidad del 98 con mi cabeza girada a medias. Una de cumpleaños donde solo se veía mi brazo en una esquina. Una de un picnic familiar donde alguien más tomó la foto y yo aparecía cargando la hielera al fondo. El marco se quedó vacío. Lo puse en el estante junto a mis papeles de baja. Con el tiempo dejé de quitarle el polvo. Chad llamó una vez para preguntarme si podía revisar un contrato de arrendamiento. Tú eres buena con cosas del gobierno, ¿no? Leí todo, marqué correcciones, redacté una versión nueva y la envié en 2 horas. Su respuesta fue chido. Al final el papá de Emily nos ayudó. Pero gracias, Recuerdo que me puse las botas después apretando las agujetas demasiado fuerte. Salí a caminar 3 millas por la carretera de servicio detrás de mi edificio. No había más que pavimento cuarteado y cables eléctricos, y aún así fue más amable que cualquier palabra que escuché ese día. Una vez les compré despensa cajas de básicos, servilletas, productos de limpieza.
todo enviado directo a su puerta con una tarjetita que decía «Para esta semana». Pensé que les vendría bien un descanso. Mi madre llamó 2 días después, con esa voz suavecita de siempre. «No deberías estar gastando dinero en nosotros. Te hace ver necesitada». Me quedé mirando el fregadero mucho rato después de eso. La llave goteaba cada 5 segundos. Conté las gotas hasta que dejé de oír su voz. Había una taza de café que guardaba en mi casillero, de cerámica azul marino con las palabras «Mejor hija del mundo» en letras doradas. Yo misma la compré en una tienda del aeropuerto. Nadie me había llamado así nunca, pero me gustaba cómo se veía contra el estante de acero verde junto a mis barritas de granola de emergencia y los calcetines de repuesto. Se quebró el último día de servicio. Aún así la envolví en gasa y la metí en mi mochila. Ahora está guardada en una caja sellada debajo de mi cama. A veces pienso en esos domingos, en cómo modulaba la voz apenas un poco antes de llamar más ligera, menos cortante. Trataba de sonar como alguien que no fue entrenada para ocultar el tono. Intentaba dejar espacio para respuestas que nunca llegaban. Nadie preguntó qué era lo que yo intentaba construir. Y yo nunca pregunté por qué nadie notó que había dejado de hacerlo. Algunos silencios no nacen del orgullo ni del enojo. Son simplemente la única forma que queda para proteger lo poco que aún sigue entero. Aprendí a irme antes de que alguien me enseñara. A los 17 la noche antes de presentarme en la base, cenamos espagueti con albóndigas recocidas y un pastel de supermercado que mi madre cortó en rebanadas demasiado delgadas. Chad ya se había subido a jugar videojuegos. Mi padre se limpió las manos con una servilleta de papel, miró su plato, luego me miró a mí. Al menos es una boca menos que alimentar. Nadie preguntó si estaba nerviosa. Nadie preguntó si había empacado calcetines calientes. Nadie mencionó la carta de alistamiento doblada en el cajón central, la que había dejado ahí semanas antes, solo para ver si alguien la leía. No lo hicieron. La silla la recogí en la que me senté esa noche era la única sin cojín. Recuerdo más el borde frío del plástico contra mi pierna que el sabor de la cena. Cuando Chad se rompió la clavícula en la prepa, los mensajes grupales no paraban. Actualizaciones cada hora, escaneos de sus radiografías, diagramas hechos a mano de su rutina de rehabilitación. Una vez revisé el archivo, 32 mensajes 12, imágenes 3 emojis diferentes. Cuando yo me fracturé 2 costillas en una operación de campo, presenté mis propios papeles médicos, agendé el examen, me cambié las vendas sola. El buzón de voz que dejé en casa nunca fue respondido. Recuerdo haberlo borrado antes de que alguien lo escuchara. Una vez les mandé una foto en blanco y negro borrosa, tomada por un fotógrafo de la base durante un entrenamiento en el desierto. Tenía tierra en la mejilla, las botas medio enterradas en la arena, y una condecoración en el chaleco. La única respuesta de mi madre llegó una semana después. «Siempre te ves tan cansada en esas fotos. Deberías descansar». Nunca preguntó para qué era la medalla. El comité de la reunión de la preparatoria mandó invitaciones 2 meses antes del evento. La mía llegó con el nombre equivocado, impreso en letras mayúsculas, Jennifer McCrae. Cuando le mostré el sobre a mi madre, entrecerró los ojos para leer la etiqueta y se encogió de hombros. Pasa todo el tiempo. A nadie le importan esas cosas ya. La tiró al reciclaje. Vi sus manos al cerrar la tapa lento, deliberado, como si sellara algo que nunca tuvo intención de abrir. Durante una visita navideña noté una nueva foto en la sala, un retrato enmarcado de Chad sonriendo bajo su birrete rojo, el diploma en una mano, la otra en el bolsillo con pose relajada. El marco era de roble grueso, bien desempolvado, centrado con precisión entre 2 lámparas. Más tarde, buscando el control remoto, abrí un cajón cerca de la mesa de centro. Doblada detrás de un menú viejo de comida china, para llevar y una lista de compras navideñas, estaba una impresión de mi graduación del entrenamiento básico, sin marco, sin leyenda, solo dobleces y una mancha de huella en la esquina inferior. Alicé el borde, la dejé ahí mismo. En la boda de mi prima usaron tarjetas con caligrafía para asignar asientos. Mi nombre no aparecía en el plano. Mi madre me miró justo cuando yo estaba parada cerca de la estación de comida. «Hay una silla plegable allá atrás», susurró.
No hagas escándalo. Sostuve mi plato mientras los demás se sentaban. En un evento de biblioteca local años después, invitaron a personal militar a dar unas palabras. Estaba de pie a un lado esperando mi turno cuando una mujer se acercó y me preguntó si era una de las esposas. «No tienes pinta de ser soldado». Asentí una sola vez. Ella sonrió como si eso explicara algo. La única vez que mi padre me llamó por rango fue en broma. Mira nada más. La sargento McCrae reportándose para arreglar el calentador. Se rió. Nadie más lo hizo. Le pasé una llave inglesa y no me quedé mucho. Hay una camisa azul de botones que solía usar en las cenas familiares. El cuello ya está delgado, los puños deshilachados. La conservo no por los recuerdos, sino porque me queda bien y no me exige nada. La última vez que la llevé, mi madre levantó la vista mientras servía vino. Deberías usar algo más suave la próxima. No hace falta que te veas tan rígida. Hizo un gesto vago hacia mi hombro, luego cambió de tema. Esa camisa todavía cuelga al fondo de mi closet. No la he lavado en meses. El cerco tenue de desodorante bajo un brazo me recuerda de qué lado me apoyé esa noche. Una vez llevé una libretita hasta un convivio del 4 de julio, pensando que escribiría algo entre plática y plática. Nadie la notó. Para el final de la noche la usé para anotar el número de sillas, el tipo de pay que sirvieron y cuánto tardaron en preguntarme si aún estaba en el servicio. 48 minutos. Y nunca más. Una vez mi madre me dio un recorte de periódico, un artículo sobre mujeres veteranas adaptándose a la vida civil. Subrayó un párrafo con lápiz y escribió al lado: «No todo gira en torno a ti». El recorte se cayó de un libro de recetas el año pasado. Lo puse en la chimenea y lo vi quemarse de forma dispareja. A veces la gente me pregunta por qué no hablo mucho de mi infancia. Les digo que no hay mucho que contar. Aprendí temprano que hablar fuerte no significa tener razón, y que no todas las sillas vacías están ahí para ser ocupadas. Algunas se colocan solo para que nadie note la ausencia, y algunas ausencias no hacen eco. Simplemente dejan de existir. Había ido al banco a actualizar mi dirección. La mujer detrás del escritorio llevaba un suéter azul marino y una sonrisa pulida como de piedra tallada. Sus dedos se movían con soltura sobre el teclado. Luego se detuvo. Parece que la propiedad en Hillcrest Lane está a nombre de 2 personas, Franklin Whitlow y Chad Whitlow. Ni siquiera parpadeó al agregar: «No hay nada registrado a nombre de Joanna McCrae», sin un atisbo de duda, como si mi nombre nunca hubiera formado parte de nada. Pregunté si había habido algún cambio reciente. Volvió a hacer scroll y asintió levemente. Se registró una modificación hace 3 meses. El nuevo acuerdo transfiere la titularidad principal por cuestiones de estabilidad. No pregunté qué significaba, no lo necesitaba. La última vez que hablamos de ese terreno fue durante un café. Le había dado a mi papá un cheque $17,000 exactos hasta el último centavo. Lo dobló una vez, lo guardó en su cartera. Luego lo repartimos, dijo. Entre 3. Lo justo es lo justo. No pedí un contrato. Confié en cómo dijo nosotros. Ahora solo era ellos. Me senté en el coche afuera del banco con el recibo todavía tibio en el bolsillo. Abrí el correo electrónico y busqué el único documento escaneado que tenía una copia del contrato original de la propiedad. 3 nombres escritos con claridad en la parte superior. Franklin Whitlow, Diane Whitlow, Joanna McCrae, sin tachaduras, sin ediciones. Lo imprimí en la biblioteca. Usé una pluma roja que aún guardaba de mi vieja mochila, la que se manchó de tinta durante una inspección de inundaciones en Carolina del Sur. Taché mi nombre con una sola línea, no para borrarlo, solo para dejar claro que ya no estaba fingiendo. Chad siempre fue mejor firmando cosas. Boletas escolares, permisos, acuerdos de palabra. Sabía entrar a un cuarto y llenarlo lo justo. Yo aprendí a leer las salidas antes que las entradas. Llamé a la casa. Mi madre contestó al segundo timbrazo. ¿Por qué no me dijeron exhaló? Lento parejo. No queríamos preocuparte con asuntos legales. No es algo que tengas que cargar. Hubo una pausa. Luego, en voz más baja: las mujeres no necesitan cargarse con propiedades. Tú ya tienes suficiente en qué pensar.
Me mordí el interior de la mejilla. Sabía a hierro. No le dije que tener algo no se trata de carga. Se trata de no desaparecer. Mi padre nunca llamó. No tenía que hacerlo. El silencio es más claro cuando es intencional. Una semana después recibí una carta mecanografiada de la oficina del condado confirmando la transferencia. Anexo venía un documento firmado por mi padre y por Chad. En la sección de justificación alguien había escrito: el pariente más cercano asumió el título principal debido a la readaptación continua de la beneficiaria a la vida civil. Me quedé viendo esa frase readaptación continua hasta que las letras se volvieron borrosas, como si fuera una condición. Una mancha que nunca termina de secarse. En la parte de atrás de la hoja en letra pequeña aparecía una cláusula. Todo acuerdo verbal previo carece de validez legal a menos que esté notariado. Doblé el papel en dos y lo escondí detrás del espejo del baño. Guardo una caja de archivo abollada en el closet. Adentro documentos de baja militar, registros de vacunas, una tarjeta de cumpleaños sin firma y ahora esa copia original del contrato, mi nombre tachado en rojo. Pasaron semanas sin que lo viera. Cuando por fin lo hice, lo pegué detrás de la puerta de la alacena, lo suficientemente alto como para tener que estirarme para verlo, justo fuera del alcance de la comodidad. Las pruebas enseñan, no por justicia, sino por claridad. Chad mandó un mensaje después. Una sola línea. Así es más simple, sin rencores. Antes firmaba sus notas con una C. Ahora ni eso. En el siguiente evento familiar al que me atreví a ir un brunch por el cumpleaños de mi tía, llegué 10 minutos antes. La mesa ya estaba llena. Mi madre me recibió en la puerta sacudiendo migas de su delantal. Hay un banquito junto a la cocina. Puedes comer, ahí está más tranquilo. Asentí. Tomé mi plato. Lo sostuve sobre la rodilla como en las vigilancias nocturnas. Me dio una servilleta doblada y agregó casi como quien no quiere la cosa. Siempre has sido muy independiente. Eso decía tu papá. Recordé su voz entonces no como halago, sino como rechazo. El marco sobre la repisa, que antes tenía una foto de nuestro viejo patio, ahora mostraba una frase impresa. La familia es quien se presenta. Me quedé viéndola más de lo que debía. Nadie levantó la vista. He aprendido que la pertenencia no siempre tiene que ver con tierras, papeles o firmas. A veces tiene que ver con que te dejen pertenecer sin tener que justificarlo. Reescribieron los documentos, borraron la línea donde yo solía estar, y por primera vez no busqué una pluma para volver a escribir mi nombre. Algunas salidas son más silenciosas que otras. La mía empezó en el closet. Doblé las camisas una por una, incluso las que no había usado desde que regresé. Una camiseta azul marino con el logo deslavado de mi unidad. Unos jeans con la marca aún de haber sido empacados con demasiada fuerza. No tenía prisa. Doblar me mantenía las manos firmes. En el estante de arriba encontré unas botas que no tocaba desde hacía años. Las agujetas estaban quebradizas. Una ya se había roto. Las dejé ahí. Me acerqué al cajón del escritorio el segundo desde arriba, donde alguna vez guardé cada carta que escribí, pero nunca envié. La mayoría estaban dirigidas a mamá. Frases como «ya pasé el segundo mes» o «hoy tuvimos a una mujer al mando de la patrulla, se sintió correcto». Nunca las mandé. Algunas estaban borrosas, dañadas por el agua. Otras aún conservaban muy tenue el olor de la tinta que usaba allá lejos. Las apilé con cuidado, las até con una liga y las dejé junto al bote de basura. Debajo de la cama, detrás de una caja con formularios de impuestos viejos, encontré la Polaroid. Mi primera foto de identificación militar cortada algo ladeada pero mía. Recordé el instante exacto cómo picaba el cuello del uniforme, ese aleteo silencioso en el pecho justo antes del destello. Alguna vez la guardé como algo valioso, pero lo que se olvida por mucho tiempo empieza a sentirse desechado. La deslicé en la solapa interna de mi mochila junto a la carta doblada de la teniente Cole que he guardado todos estos años. Una línea suya se me quedó grabada: tú sabes dónde estás, incluso cuando nadie más lo sabe. En su momento creí que solo intentaba ser amable. Ahora pienso que lo decía en serio. En la cocina tomé un sobre del cajón de esos que usábamos para tarjetas de cumpleaños que siempre se nos olvidaban. Llené 5 páginas con letra clara.
En cada línea anoté una contribución 250, gasolina para el viaje de papá a la clínica del Bay Mill, el pago del coche que Chad no hizo $300, reparaciones tras la fuga del calentador de agua 750, despensa durante el año del despido 500,000, el sobre de no le digas a tu padre que mamá pidió, no sumé el total. En lugar de eso, al final tracé una línea recta limpia, debajo en letras pequeñas sin saldo, sin devolución. Lo dejé bajo el salero junto al servilletero, ni escondido ni exhibido, solo ahí. Algún día lo notarían como se nota una mancha en la camisa favorita. Ya podía imaginar lo que diría papá. Está haciendo su numerito otra vez, solo que ahora en papel. Él alguna vez me dijo que el silencio es más fuerte que los gritos. Le creí. Esto era yo en silencio. Guardé mis medallas en una cajita de madera. No en el estuche de ceremonia, solo una caja de puros que encontré una vez en un mercado de pulgas. Le puse un trozo de franela como forro y las coloqué una a una, espalda con espalda. Una por puntería, una por mérito de unidad, una por conducta. Cuando las traje por primera vez a casa, Chad tomó una y la sostuvo en la palma. ¿Te dan esto nada más por presentarte o qué? No respondí. Ese momento se quedó suspendido entre nosotros, flotando en el aire como el polvo. Lo único que recuerdo de esa noche fueron las palabras de mamá en la cena. Tú sabes, él tiene muchas cosas en la cabeza ahorita. No te lo tomes tan personal, como si el peso que yo cargaba no fuera real, a menos que alguien más pudiera verlo. Entré al garaje por última vez. Mi bici vieja seguía recargada en la pared, el óxido esparciéndose como hiedra por la cadena. La canastilla blanca al frente aún tenía la flor de plástico de cuando tenía 15 años. No me la llevé. Hay cosas que merecen quedarse donde fueron olvidadas. De vuelta en la habitación cerré la mochila con lentitud. El sonido atravesó el silencio como una respiración medida. No revisé nada 2 veces. No temía dejar algo atrás. A las 4:27 a.m. abrí la puerta sin prender la luz. El pasillo olía a pozos de café y limpiador de limón, cosas que alguna vez me reconfortaron. Me detuve en el marco no para mirar atrás, sino para sentir la ausencia de un motivo para quedarme. Afuera el cielo tenía el color del papel mojado. Pasé junto al coche de Chad todavía mal estacionado en la entrada. La abolladura en la defensa trasera era la misma que alguna vez pagué para arreglar, aunque él nunca terminó el trámite. Nadie lo supo más que yo. Subí a mi coche. El motor arrancó con un ronroneo leve. Antes de ponerlo en marcha, abrí el celular. Sin mensajes nuevos. Entré a una conversación. Teniente Dana Cole. Su último mensaje había sido una foto de su jardín, filas de romero y tomates, nada dramático. Firmaba así: aprenderás a hacer crecer lo tuyo. Escribí: teniente, estoy operativa, sin plan de reserva. Esta vez construyo hacia adelante. Y envié. Luego metí la mano en la mochila y saqué la navaja plegable M-Tech. La abrí y la cerré una vez solo para sentir su peso en la mano. No por protección, por certeza, para saber que algo seguía afilado. Papá solía decirme que un corte limpio sana más rápido que un desgarro irregular. Este sería limpio, no ruidoso, no furioso, solo definitivo. Guardé la navaja, encendí el coche y no miré al espejo retrovisor. No había nada detrás que no hubiera llorado ya. Algunas salidas son más silenciosas que otras. La mía no hizo ningún ruido. El silencio no llegó de inmediato, tuvo que ganarse. La cabaña estaba al final de Davenport Hollow, más allá de un letrero sin pintura, más allá de un puente que crujía bajo su propio peso. La encontré por un volante clavado en el corcho de una gasolinera de esos que se enroscan en las orillas por el sol y el olvido. Sin contrato, solo efectivo cada mes las llaves debajo de una piedra plana y una nota escrita en mayúsculas: no llames a menos que haya fuego. No había internet. Ni señal de celular a menos que subiera a la colina detrás del baño exterior. No lo hice. El piso crujía de formas nuevas con cada paso. Las ventanas se atascaban a la mitad al abrirlas. La llave del fregadero temblaba al girarla, escupiendo agua fría como si no se hubiera usado en meses, quizás años. El olor era levemente metálico. Desempacé con calma. La base de la cama estaba ladeada, así que la empujé contra la pared.
Doblé la cobija que había traído, la coloqué sobre el colchón y dormí en una esquina como en los viejos barracones, la espalda contra la pared, el rostro hacia la puerta. La primera noche dejé la luz del porche encendida, no por seguridad, solo para saber que algo aún respondía a un interruptor. Para la segunda ya no me molesté. Usé una escoba para quitar las hojas del camino, una de mango de madera rígida con las cerdas agrietadas. Cuando la dejé parada en la tierra junto al porche, se inclinó como si también estuviera cansada. Las mañanas empezaban sin mí. Me sentaba en el escalón con una taza de peltre llena de agua hervida y veía a una ardilla arrancar la corteza de un árbol. Al principio no escribía nada, ni siquiera en la libreta, que llevé a los despliegues. La pluma se sentía demasiado ruidosa. La cuarta mañana desperté sin ayuda del reloj, sin sonidos, sin voces, ni siquiera la mía. Barrí el interior de la cabaña. Reacomodé las 2 sillas de manera que siempre hubiera una mirando hacia la ventana. Moví la caja de herramientas que traje al cobertizo y las coloqué sobre un estante que arreglé yo misma. El martillo era el único con nombre y mis iniciales talladas con una navajita en una base que no visité 2 veces. Herví agua, la vertí en una taza despostillada y la bebí simple. Hubo una pequeña satisfacción en hacer algo de principio a fin sin correcciones. Al salir, empujé el palo de la escoba en la tierra al borde del patio. Luego arrastré sus cerdas en línea recta, cortando el pasto seco. Una línea que nadie notaría, pero yo sí. En el pasado me asignaban líneas. Ahora las trazaba yo. Esa noche abrí la libreta. Día 1. Sin pensamientos. Solo estática. Día 2. Más liviano detrás de los ojos. Día 3. Las manos menos tensas. Día 4. El silencio ya no oprime. Día 5. Ya no escucho a nadie en mi cabeza. Subrayé esa última línea una vez. No 2. La cabaña olía a pino y polvo. No limpié a fondo los estantes. Cierta tierra merece quedarse donde se asentó. Dejé el portarretratos agrietado sobre la chimenea. El vidrio faltaba y la imagen que alguna vez sostuvo se había borrado en gris. Cocinaba cosas simples, arroz, frijoles, huevos, que compraba a la señora que vivía ladera abajo. Nunca preguntaba nada. Yo le dejaba dinero en la latita junto a la reja. Ella saludó con la mano una vez. Fue suficiente. Ya no doblaba mi ropa con precisión, ni almidonaba las camisas, ni lustraba mis botas. El orden que había seguido tantos años se iba soltando como un hilo que se desenreda, no que se rompe. Una tarde caminé al arroyo que pasaba detrás de la cabaña. El agua me llegaba a las rodillas fría al punto de morder. Me senté en una piedra descalza, los pies sumergidos, y vi cómo la corriente rodeaba mi piel como si no le importara quién era. Tomé 3 piedras planas, no para hacerlas no para hacerlas brincar, solo para sentir su peso. Una la dejé en la orilla, otra la metí en mi bota, y la última la dejé caer en el centro. Esa noche no encendí la luz, me senté con la puerta abierta y escuché cómo se movían los árboles, sin coches, sin relojes, sin pasos detrás de los míos. Al 7º día me miré al espejo. Mi rostro se veía más blando, no más joven, solo menos tenso. No sonreí, pero tampoco aparté la mirada. Volví a leer la nota del dueño del lugar. La tinta se había corrido en una esquina. Aún legible. No llames a menos que haya fuego. Pensé en prenderle fuego al pasado. Luego doblé la nota y la guardé en el cajón. El golpe en la puerta apenas fue más fuerte que el susurro de las hojas secas. Lo dejé resonar una vez antes de moverme. A través de la cortina vi la silueta de su abrigo rígido y color beige, como algo guardado demasiado tiempo en plástico. Sus pies se movieron, en sus manos una bolsa de papel doblada arriba. Esperé hasta que bajó la mirada antes de quitar el pasador. No sonrió. Extendió la bolsa. Pan de plátano, con nuez esta vez. Pensé que era tu favorito. No la tomé. Detrás de ella ya, la camioneta seguía encendida. Mi papá estaba adentro, la ventana arriba, el cinturón puesto. Su mano en el volante no se movía. ¿Puedo pasar un momento? Su voz tenía el tono de los domingos. Suave, redondeado y fuera de lugar. Abrí la reja, no por dar la bienvenida, solo para que dejara de tocar.
Entró con paso medido y echó un vistazo alrededor como quien entra a una tienda de segunda mano, mitad buscando recuerdos, mitad esperando polvo. Está tranquilo por aquí. La escoba del porche seguía recargada en la pared con las cerdas aún húmedas de la barrida de la mañana. El olor a jabón de pino flotaba en el aire, aunque no había limpiado con ninguna intención concreta. Esperé. Escuché que has estado ocupada, dijo. Chad vio tu nombre en el tablón de la comunidad. Alguien comentó que habías estado ayudando con cercas. Mi silencio no la reconfortó. Lo sabía. Ajustó el agarre de la bolsa que llevaba. Tenemos que hablar. Sobre la propiedad. Por supuesto. Tu nombre sigue apareciendo en algunos formularios del VA, continuó. Hay confusión con el estatus fiscal. Y con la salud de tu padre, pues... Moví la cabeza señalando la camioneta. Se le ve lo bastante estable como para manejar. Apretó la mandíbula un instante. No se trata de eso. Me di la vuelta y empujé la puerta mosquitera. Me siguió pisando con cuidado para no tropezar con la manguera del jardín enrollada como si pudiera morderla. Nos sentamos. Ella se acomodó apenas en la orilla de la banca que lijé hace 2 semanas. Yo me recargué en la barandilla una bota apoyada en el borde del porche. Su abrigo crujía cada vez que se movía. Él está dispuesto a reconsiderar la escritura, dijo. Sabe que no debió firmarla a nombre de Chad sin incluirte. Pero las cosas estaban complicadas. Tú no estabas bien. No parpadeé. El papeleo sobre tu estabilidad después del servicio fue solo una sugerencia del abogado, para agilizar el trámite. El pan de plátano se hundió entre sus dedos más pesado ahora. Te traje esto, le dije. Saqué una carpeta del abrigo y se la entregué. La abrió. Comprobantes de banco. Transferencias. Notas escritas por mí. Reparación del techo abrigo de invierno para papá dentista, para mamá. 3 meses de despensa 2017. Yo nunca pedí eso, murmuró. Nunca dije que lo hicieras. Volvió a mirar los papeles. Luego alzó la vista. Si ayudas a corregir el expediente del BAA, él está dispuesto a devolverte parte del terreno. Mitad y mitad. No me inmuté. He estado fuera de esa tierra más tiempo del que estuve en ella. ¿Qué queda por devolver? Intentó decir algo, pero se detuvo. Saqué una foto vieja yo con uniforme sin sonreír. Los bordes doblados hacia adentro, deformados por el calor de años en cajones y veranos. La metías en la carpeta. Que se quede con eso también. No hizo ademán de tomarla. Puedes regresarle el pan si necesita algo que sostener. Un suspiro leve se le escapó. Dejó la bolsa o calzazos a un lado y cruzó las manos. Nunca fue por falta de amor, intentó. No respondí. Tu hermano solo se quedó. Y yo serví. Servir no es lo mismo que estar presente. No dije solo, es menos fotogénico. Abrió la boca, pero no dijo nada. Él escribió esa carta, añadí. Afirmó que yo no estaba en condiciones. Me tomó 6 meses y 2 entrevistas limpiar mi expediente. Me senté frente a extraños a explicar cómo mi propio padre me consideraba un riesgo. No lo negó. Nunca vi esa carta, susurró. Vivías con él. No necesitabas correo. El porche crujió. Un pájaro pasó volando frente a nosotras. Aún así, él no salió de la camioneta. No tienes que cargar con todo esto. La miré a los ojos. No lo hago. Dejé la mayoría en el garage que ahora llaman de Chad. El silencio entre nosotras se estiró tanto que casi se dobló sobre sí mismo. Siempre lo miraste a él primero, añadí. Eso no es justo. Tampoco es mentira. Se levantó. El abrigo le colgaba flojo sobre los hombros. El pan todavía está tibio. Quizá cambies de opinión más tarde. No dije nada. Cuando volvió hacia la reja se detuvo un segundo. Antes reías más. Antes creía que había cosas que merecían la risa. Apoyó la mano sobre el pestillo. No dejes que este lugar te endurezca. No estoy más dura. Solo ya no estoy abierta. No respondió. Cruzó la reja. La camioneta se alejó 1 minuto después. Él nunca volteó. Adentro escribí en mi cuaderno día 62, vinieron con pan y preocupación fingida. Se fueron con recibos y un silencio que no podrán archivar mal. Lo cerré despacio. No había nada que revisar mañana. Nunca aprendí a explicar la paz, pero puedo enumerar lo que ya no cargo.
Había un puestecito al borde del tianguis orgánico, uno que armé con tarimas viejas y un pedazo de lona azul. Coloqué 6 frascos de ajo encurtido sobre una caja de leche, puse un canasto de mimbre con cal y acomodé 4 frascos de mermelada de betabel junto hasta un cartel de cartón que solo decía local sin químicos. Las letras estaban chuecas, no las corregí. Una chava con sudadera gris señaló los frascos. «Tú cultivaste todo esto», asentí con la cabeza sin decir más. Ella sonrió como si esperara que le contara algo. Le pasé una bolsita de papel y vi cómo elegía uno. No volvió a preguntar. El sol me daba justo en los omóplatos a través de la tela de mi camisa de mezclilla clara. Ya se le estaban gastando los codos. Igual la seguía usando. Me gustaba que oliera la tierra incluso después de lavarla. Me gustaba saber que nadie la había tocado más que yo. Ya casi era mediodía y tenía $32 guardados en una lata oxidada. No los conté hasta llegar a casa. No había prisa. Dentro de la cabaña la lista pegada en la pared seguía creciendo. Iba marcando con lápiz, no para nadie más, solo para mí, para ver que todo seguía. Filas de cosas pequeñas y calladas, pedí composta. Reparé la manguera. Coseché acelgas. Cada línea era un ancla. Hubo un tiempo en que enviaba reportes así a alguien, registros de servicio, informes de estado. Ahora ya no los firmaba. No ponía rango, solo las iniciales al final de cada hoja JM. En la esquina, junto hasta la cocina, apoyé la mochila vieja. Ya tenía las correas desgastadas. No la abrí en semanas. Una noche la saqué y la dejé junto al barril de quemas. No para destruirla, solo para dejar que el viento pasara a través de ella un rato. Con eso bastó. A la mañana siguiente la dejé en el contenedor de donaciones detrás de la iglesia. Esa noche escribí una sola frase en mi libreta: serví. No tengo que cargarlo encima para probarlo. Para mitad de semana encontré un ritmo. Limpié el gallinero en silencio, arreglé un poste de la cerca con madera reciclada y leí un libro que encontré en la caja de intercambio titulado Sobre buena tierra. Sin metáforas, solo consejos sobre composta. Me gustó eso. Un chavito llamado Eli empezó a venir los fines de semana. Nunca preguntó por qué vivía sola. Yo tampoco ofrecí explicaciones. Llegaba con un rastrillo chueco y los ojos bien abiertos. Le enseñé cómo aflojar la tierra sin maltratar las raíces. No pelees con la tierra, le dije. Deja que se rinda sola. Se limpió el sudor de la frente con la manga y sonrió. Usted es como una doctora de las plantas. No le pasé una cebolla morada. Esta tardó 82 días en salir. Las cosas que crecen despacio agarran mejor forma. Asintió como si eso le hiciera sentido. Esa noche herví nabos y los comí así sin nada. Había una mancha de jugo de betabel sobre la mesa de cuando hice conservas. No la limpié. Me gustaba ver la prueba de que había hecho algo útil. A eso de las 8:17 p.m. entró un mensaje. El celular vibró una vez y se encendió con el nombre de mi mamá. Espero que estés abrigada. En el mercado están hablando de cambios de zonificación por tu zona. Podemos ayudarte si necesitas meter papeles. Sin un ¿cómo estás? Sin mencionar la mermelada, el puesto, ni las cebollas que tardaron meses en crecer. Apagué el celular y lo dejé boca abajo en el alféizar de la ventana. Encendí una vela en su lugar. De esas que suenan bajito cuando la mecha de madera empieza a arder. Me quedé viendo cómo la luz rebotaba en los frascos vacíos sobre la barra. Cuando el viento se levantó, salí y me recargué en el barandal del porche. Las tablas crujieron bajo mi peso. No me importó. La luna no estaba llena, pero era constante. Me quedé ahí con los brazos sobre la viga, repasando con un dedo las vetas de la madera. Nadie me dijo que la paz se parece a la repetición, como lavar la misma taza cada noche y dejarla secar al aire. Como cortarle las puntas a una zanahoria antes de picarla con el mismo cuchillo que usé en el ejército, pero que ahora sirve solo para verduras. Ese cuchillo antes vivía en mi cinturón. Ahora está en un cajón junto a ligas y sobres de semillas. No hacía falta cerrarlo con llave. Al acostarme pasé de nuevo por la libreta. El lápiz seguía donde lo dejé. Escribí día 23. Hoy no hubo estática en el pecho. Así le decía en ese entonces. La estática. Ese zumbido que no se iba.
Hoy no lo escuché ni una vez. Hay una señora en la bajada que se llama Lorna. Tiene un huerto pequeño. La semana pasada la ayudé a mover una caja de manzanas. Me dio una rebanada de pay y no hizo preguntas. Antes de irse miró sobre el hombro y dijo, ¿te ves? En paz. Casi le respondí. Pero solo asentí. A veces eso basta. A veces eso lo es todo. Dejé de llevar la cuenta de lo que daba cuando me di cuenta de que nadie más estaba contando. Aún así, lo imprimí todo. 2 páginas. La primera, una lista de 128 transferencias con cantidades escritas a mano para despensa, reparaciones, cumpleaños, emergencias. La segunda, mi calendario de siembra y cosecha de los últimos 3 meses. Columnas ordenadas, sin comentarios. Las metí en una carpeta de cartón manila y escribí en la etiqueta con letras grandes de molde, saldado por completo. La camioneta hizo un ruido familiar al subir la pendiente detrás de su casa. La grava crujió bajo las llantas, igual que solía crujir bajo mis botas. No mandé mensaje, no llamé antes. La puerta estaba sin seguro, lo que me dijo que no esperaban nada difícil. Él abrió. No dio un paso adelante, no levantó la ceja. Solo me miró un largo rato, como tratando de recordar algo que nunca se molestó en aprender. Pasé junto a él sin decir nada. La cocina se veía más chica. La mesa era la misma de encino, con una muesca en el lado derecho del año, en que Chad tiró la charola del pavo y me culpó por haberla puesto mal. Dejé la carpeta sobre la mesa. Sus ojos siguieron mi mano, no mi cara. Se quedó junto al refrigerador como si pensara abrirlo aunque no lo hizo. Las manos le colgaban sueltas a los lados. ¿Qué crees que arregla esto? No respondí de inmediato. Saqué la silla en la que solía sentarme, la que crujía un poco de la pata izquierda. No me senté, solo la sujeté con una mano. No arregla. Termina. Él miró la carpeta, luego me vio. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero en ese momento apareció Diane en el pasillo. Llevaba puesto su suéter gris, ese que le compré en la tienda de la base en Stuttgart, aunque dudo que lo recuerde. Tenía un trapo entre los dedos retorciéndolo despacio. Los ojos rojos. No fui yo quien habló primero. Dio un paso hacia mí, luego se detuvo. No tienes que hacer esto con tanta frialdad, Joanna. No me moví. La distancia fue lo único que por fin funcionó. Ella miró a Franklin como buscando fuerza y añadió, antes eras más dulce, y tú antes eras más honesta. El silencio cayó como polvo, grueso, no pesado, conocido. Él se acercó a la mesa, levantó la carpeta, abrió la primera página. Sus ojos recorrieron la lista sin decir palabra. Vi cómo se le curvó un poco el labio, no de vergüenza, sino de cálculo. Nunca se esperó nada de esto. Tú decidiste enviar Todd. Yo decidí. Y ustedes aceptaron. Alzó la vista. Pensamos que era lo que querías, volver a ser parte de la familia. Nunca dejé de ser parte. Ustedes solo siguieron quitando mi silla. No levanté la voz. No pedí explicaciones, solo esperé. Cerró la carpeta, no demasiado rápido, tampoco con cuidado, solo lo suficiente para dar a entender que ya no importaba. Estoy muy viejo para cargar culpas, Joanna, y yo muy grande para necesitarlas. Diane bajó la mirada. Estamos tratando ahora. Fuimos a verte. Negué con la cabeza una sola vez. Fueron por la tierra, se quedaron por la carpeta. Ella hizo un gesto de dolor. Franklin no se movió. ¿De verdad crees que estás mejor sola? No lo creo. Lo vivo. El trapo se torció más entre los dedos de Diane. No dejes que el orgullo arrase con lo poco que queda. Ya no queda nada que arrasar, solo espacio. Él dio un golpecito hasta la carpeta con un dedo. ¿Y esto qué es? Prueba de que fuiste buena, no. Prueba de que ya terminé. Silencio otra vez. Y esta vez no lo llené. Él retrocedió un paso. No puedes esperar que reescribamos todo por cómo te sientes ahora. No espero nada. Ella rodeó la mesa lentamente. No era nuestra intención que terminara así. Dejé que sus palabras flotaran en el aire como el vapor de una tetera vieja. Tenuemente, sin peso, sin sentido. Te creo. Su rostro se iluminó con algo de esperanza. Y eso es lo que lo hace peor. No dijo nada. Solté la silla. Caminé hacia la puerta principal sin apurarme, sin detenerme.
La perilla giró igual que siempre, ligeramente floja, ligeramente áspera. Como tantas cosas aquí, lo justo para funcionar, no lo suficiente para sentirse cuidado. Afuera el aire no tenía nombre. No me jalaba hacia atrás ni me empujaba hacia adelante. Solo se movía. El cielo sobre la entrada ya no era el mismo de cuando era niña. Menos árboles, más luz, menos sombra para esconderse. Caminé hacia la camioneta. No volteé. No porque no me importara, sino porque por fin entendí que hay cosas que solo deben enfrentarse una vez y luego dejarse atrás. Abrí la puerta, me senté frente al volante y, por un momento, descansé la mano sobre la palanca de velocidades. No había voces en mi cabeza, ni órdenes fantasma, ni códigos, solo un espacio en silencio. Manejé hasta la oficina postal más cercana y envié una segunda copia de la carpeta a mi abogada. No para usarla, solo para que conste. Esa noche en mi libreta escribí una sola frase debajo de la fecha, sin deudas, sin nombres, sin dirección a dónde reenviar. Luego la subrayé una vez y cerré el cuaderno. Nunca había notado cuán quieta puede ser el agua, hasta que dejé de esperar un golpe en la puerta. La tetera ya estaba tibia cuando la puse sobre los ladrillos. No tenía prisa. El vapor se elevaba lento en espirales suaves, como un aliento que no necesitaba dar explicaciones. Me recargué en la orilla de la barra de madera, viendo cómo se deshacía la neblina en el vidrio por dentro. El té era Earl Grey. No lo compré por ningún recuerdo. Me gustaba su aroma cítrico amargo con algo en su estructura que me hacía sentido. No medí las hojas, no miré el reloj. El día podía comenzar cuando quisiera. Un golpeteo suave del cordel contra el vidrio me recordó que tenía que meter las cebollitas antes del mediodía. Las había regado anoche con cuidado de no mojar las hojas. La luz entrando por la ventana tocaba los tallos con el ángulo justo, haciéndolos brillar como hilo pulido. Doblé 2 toallas de cocina que se habían secado tiesas en el tendedero. Las esquinas no quedaron parejas, no importaba. Estaban limpias, eran mías, sin iniciales bordadas, sin etiquetas desteñidas que dijeran de quién era esa casa. Solo tela de algodón simple. La lista de pendientes estaba junto al fregadero escrita con lápiz. Marqué con una regla los pequeños palomazos, uno por uno, dar de comer a las gallinas, voltear el compostaje. Poner cáscara de huevo molida alrededor de los jitomates. Cosas sencillas, cosas que tienen sentido aunque nadie más las vea. El agua hirvió. La vertí despacio, dejando que las hojas oscuras florecieran. Sin cuchara, sin portavasos. Solo vapor elevándose como siempre lo hace aunque nadie lo mire. Afuera, el pasto aún no pedía podadora. Me senté en los escalones del patio, taza en mano, dejando que el calor pasara a mi palma a través de la cerámica. Con el pulgar recorrí el pequeño golpe en el borde, una caída de hace semanas, lavando los trastes. La conservé porque aún servía para el té. Una figura pasó por el caminito de grava, un vecino nuevo en el pueblo. Nunca habíamos hablado más allá de algún gesto con la cabeza. Hoy saludó con la mano breve, tranquilo. Le asentí. Fue suficiente. No había historia que contar. No hacía falta decir que alguna vez portaba un arma al cinto, ni que solía firmar con rango. Él siguió. Yo me quedé. Una brisa movió los hierbajos cerca de la cerca. Se mecían sin necesidad de ser recortados, sin pedir aprobación. Bebí despacio. En la mesa dentro había una postal. Llegó hace 2 días. La letra en la parte de atrás era curva escrita con pluma azul por Helen Morse, la bibliotecaria, que una vez me pidió hablar con los jóvenes del pueblo sobre la resiliencia. Lo pospuse una vez, luego otra. Ahora la nota decía: preguntaron cuándo regresas. Los chicos recuerdan tu historia. Sin presión, solo cariño. No respondí. Aún no. Volteé la postal, la puse bajo el frasco de azúcar para que no se doblaran las esquinas. Luego escribí una sola línea en mi libreta: iré cuando yo quiera. Y eso basta. Nadie más tenía que entender los tiempos. Ya no. Moví un portarretratos del estante de la esquina a la pared de la cocina. Llevaba meses vacío. El polvo se había asentado en sus bordes. Ahora tenía algo distinto. La había tomado yo usando el tripié del closet. Me arrodillé frente a las enredaderas de jitomate con las manos llenas de tierra y las mangas remangadas.
La sonrisa no era grande. Solo estaba ahí, el cabello recogido suelto, sola en el encuadre. Ese era el punto. Nadie me dijo que sonriera. No lo hice por nadie. Simplemente pasó. La foto se mantuvo recta en su marco. Sin post-its, sin fecha con pluma. Solo una imagen puesta porque decidí conservarla. Más tarde limpié el piso debajo de la alacena. Nadie lo vería, pero yo sabía que si no lo hacía los restos se acumularían. Así empieza el descuido, callado, lento, disfrazado de nada. Tiré la mochila de campo que usaba durante los entrenamientos. Me había acompañado en 5 domicilios y 3 bases distintas. La sostuve una última vez antes de ponerla en la caja de donación. Sin lágrimas, sin titubeo. Solo un pensamiento claro ya cumplió su función. Por la tarde salí descalza. La tierra estaba más suave de lo que pensaba, más fresca, cerca del borde donde había caído el rocío. Los brotes de kale ya estiraban sus dedos verdes hacia arriba como si supieran a dónde ir. Me arrodillé. La tierra se marcó en mis rodillas. Remangué de nuevo y planté 4 estacas nuevas delgadas de cedro cortadas el otoño pasado. Cada una marcaba un espacio para crecer. Cada una puesta sin que nadie lo viera. Pude haber esperado a alguien para compartir el trabajo. No lo necesitaba. Al presionar la última estaca en la tierra, miré alrededor. No había voces, ni portapapeles, ni cronómetro. Solo el olor a tierra, el peso del aliento, el zumbido suave de estar justo donde yo había decidido estar. Me senté sobre mis talones, no cansada. Solo quieta. Una frase volvió a mí algo que nunca escribí, que nunca ensayé. Solo estaba ahí, ya no cuido la puerta para nadie más. Y aún así no me he perdido ni una sola cosa que valga la pena conservar. Eso bastaba. Siempre bastará.